Observé cómo el rostro de mi madre se desmoronaba mientras las palabras de mi padre resonaban en el comedor privado de Bellísimos, el elegante restaurante italiano que se había convertido en sinónimo de celebraciones familiares en toda la región, una noche que debía ser su cumpleaños número 60, una ocasión de elegancia y alegría, pero que se transformó en humillación pública a manos del hombre al que había dedicado 40 años de su vida. David, por favor, susurró ella con las manos temblorosas, pidiendo solo una cena tranquila. Pero mi padre, con el rostro rojo y la voz alta, la acusó de no aportar nada, de no merecer estar allí, mientras mi hermano Marcus se burlaba y Jennifer asentía con desprecio, y mi hermana Rachel ignoraba todo, concentrada en sus redes sociales, diciendo que aquello era contenido, que ella solo estaba allí como invitada porque papá pagaba, y yo, sentado en silencio, observaba, como había aprendido a hacer durante años, porque intervenir solo empeoraba las cosas, viendo cómo la humillación crecía, como mi padre se levantaba y gritaba que ella era una carga, que no merecía ese lugar, mientras todos la reducían a nada, hasta que finalmente le ordenó que se fuera, que saliera del restaurante, que no pertenecía allí, y mi madre, temblando, se levantó, mirándonos uno a uno, deteniéndose en mí. Y yo le di una pequeña señal para que confiara, porque sabía que el momento había llegado. Me levanté con calma, sin dramatismo, justo cuando mi padre me ordenaba sentarme, y entonces la puerta se abrió y entró Antonio Reichi, el gerente regional, quien se dirigió directamente a mí con respeto, ignorando a los demás, preguntando si todo estaba bien, ofreciendo incluso seguridad si era necesario, confundiendo por completo a mi familia. Hasta que Marcus exigió explicaciones y Antonio respondió con naturalidad que yo era el propietario principal de Bellísimos, dueño del 51% de los 47 restaurantes. Provocando un silencio absoluto, incredulidad, rostros pálidos, y entonces expliqué tranquilamente que si trabajaba en tecnología, que había creado un software revolucionario para restaurantes y que Bellísimos había sido mi primer cliente, que acepté parte del pago en acciones, que con el tiempo aumenté mi participación hasta convertirme en dueño mayoritario, que los ingresos eran sustanciales pero que elegía vivir con modestia, mientras Antonio añadía que había implementado programas de beneficios para empleados y becas culinarias, y mi madre, ahora con lágrimas diferentes, me miraba con orgullo, mientras mi padre cambiaba su tono, intentando suavizar la situación, proponiendo continuar la cena, pero me negué, recordándole todo lo que habían dicho, pidiendo a Antonio el total de la cuenta, cancelando el pago de mi padre, cubriendo solo la parte de mi madre y obligando a los demás a pagar la suya, recordándole sus propias palabras sobre pertenecer a lugares como ese, mientras la incomodidad crecía. Y entonces salió a la luz que la reserva estaba a nombre de mi madre y que incluso el depósito lo había pagado ella, dinero que nunca le devolvieron, así que ordené el reembolso inmediato y le otorgué un crédito adicional y privilegios permanentes, revelando también que durante años había estado cubriendo la mayoría de los gastos familiares en ese restaurante sin que lo supieran, desmontando por completo la imagen de mi padre, dejando claro que las futuras reservas no tendrían descuentos ni créditos, que cada uno debería pagar por sí mismo, enfrentando finalmente las consecuencias de sus actos, mientras intentaban disculparse sin convicción, y yo señalaba que la verdadera pregunta era si lamentaban sus palabras o solo la nueva realidad, anunciando además la expansión del negocio y un nuevo concepto familiar en el que mi madre había estado colaborando, reconociendo su verdadero valor, devolviéndole la dignidad que le habían quitado, y ella, firme, les habló con claridad, afirmando que el valor no se mide en dinero sino en las vidas que se impactan, que había criado a un hombre con principios, y que solo aceptaría disculpas sinceras, alejándose de ellos, mientras salíamos y escuchábamos cómo debían enfrentar la cuenta, como Marcus lamentaba el impacto en su boda y Jennifer lloraba, mientras nosotros disfrutábamos finalmente de la cena que ella merecía, conversando de verdad por primera vez en mucho tiempo, compartiendo planes, ideas, sueños, hasta que recibió un regalo especial, una membresía vitalicia y un puesto en el nuevo proyecto con compensación, aceptando emocionada, mientras los mensajes de mi familia llegaban desesperados y yo decidía ignorarlos, priorizando ese momento, hasta que Antonio informó que no podían pagar la cuenta, que la tarjeta de mi padre había sido rechazada, que Marcus estaba corto de dinero y Rachel no podía cubrir nada, y mi madre decidió ayudar solo a Rachel, dándole una oportunidad de aprender, mientras Marcus enfrentaría las consecuencias. Y al salir vimos la realidad, mi hermano lavando platos, su esposa esperando ayuda, mi hermana en silencio, mi padre intentando salvar su orgullo, y mi madre, a mi lado, agradecida no por el dinero sino por el respeto, comprendiendo finalmente su valor, mientras nos alejábamos hablando del futuro, de crear algo significativo para quienes realmente lo merecen, entendiendo que el verdadero poder no está en lo que posees, sino en cuándo decides revelarlo y
¿Para qué lo utilizas? Y esa noche, lo utilicé para proteger a quien siempre lo mereció.